Hola, buenos días a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Química de Cantabria, examen de julio de 2020. Como siempre, os recomiendo que veáis este blog para poder observar en formato PDF los exámenes que colgamos en el canal. La primera pregunta dice así: indica justificando brevemente la respuesta si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Pregunta totalmente teórica, aquí la tenéis. Solamente os la comento con brevedad. Cuando un átomo A se combina mediante enlaces covalentes con 3 átomos de B, la molécula resultante, AB3, siempre tendrá una estructura geométrica plana. Falsa, evidentemente. Aquí tenemos, por ejemplo, el amoníaco. B, existen moléculas apolares que, sin embargo, tienen enlaces polares. Verdadera, por ejemplo, el trifluoruro de boro. Podéis detener el vídeo, leerlo, esos 5 o 6 reconocidos. Fijaros que lo resumo bastante. Podéis explayaros un poco más. Y yo paso a hacer la segunda pregunta. Vamos para allá. Este es el espectro de absorción del potasio. Dicen, dado el elemento con número atómico Z19, que es el potasio. Fijaros cómo se responde esta pregunta. Es nada. Escribe su configuración electrónica en estado fundamental. ¡Bum! Todas las sabía hacer. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuáles son los valores posibles que pueden tomar los números cuánticos de su electrón más externo en estado fundamental? De este electrón. Bueno, este 4 nos dice cuánto vale n, el número cuántico principal. Como el orbital es s, el número cuántico L vale 0. M sub L tiene que valer 0, puesto que va desde el valor positivo al negativo de L, desde más 0 hasta menos 0, podríamos decir, ¿no? En plan jocoso. Y M sub S puede valer más un medio o menos un medio. En el apartado C nos preguntan grupo y periodo. Pues grupo 1, periodo cuarto. Y por último nos dicen que escribamos la configuración electrónica del elemento en estado excitado. Lo único que tenemos que hacer es uno de los electrones de aquí, situarlo en un orbital con más energía. ¿Qué es lo más fácil? Pues por ejemplo, en vez de poner 4S1, pues poner 5S1. Pero podríamos haber puesto 7F1. ¿De acuerdo? Pasamos a hacer la siguiente pregunta. La tercera. Un ácido débil, HA, tiene una constante de ionización de 3 por 10 elevado a menos 6. A. Calcula las concentraciones en equilibrio de A negativo, HA e iones hidronio en una disolución 0,02 molar del ácido. Bueno, este es el ácido que se disocia de esta forma, cede un protón al agua. Las concentraciones serían C por 1 menos alfa, C alfa y C alfa. ¿De acuerdo? Esto un poquito a la izquierda. La constante K será la concentración de los productos dividido la concentración de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. O lo que es lo mismo, C alfa por C alfa partido C1 menos alfa, lo que es lo mismo C alfa cuadrado partido 1 menos alfa. Este alfa lo podemos despreciar con respecto a 1. Los ácidos débiles, las bases débiles, tienen un grado de disociación bastante más pequeño que 1 y por lo tanto lo podemos despreciar. De aquí despejamos alfa y obtenemos un valor de 0,0122. Fijaros que este número con respecto a 1 es muy pequeño, la centésima parte prácticamente. Y ahora las concentraciones, bueno, pues la de HA sería C por 1 menos alfa, C por 1 menos alfa, y las de A negativo y H3O positivo sería C por alfa, C por alfa. Y ahí tenemos las tres concentraciones. B, calcula el pH. Bueno, el pH es menos logaritmo de la concentración de iones hidronio. Y la concentración de iones hidronio la tenemos aquí. Le hacemos el logaritmo, le cambiamos el signo, 3,6. Evidentemente el pH tiene que estar entre 0 y 7. Recordad siempre que yo cuando hago los problemas lo que recomiendo que hagáis es que penséis qué resultado tiene que salir antes de hacerlo. El grado de disociación entre 0 y 1, evidentemente, y bastante más cercano a 0, puesto que la constante es pequeña. El pH entre 0 y 7, puesto que es un ácido. Nos dicen ahora, la disolución de una sal procedente del ácido NaA será ácida, básica o básica. Razónalo. Bueno, esto va a ser una sal proveniente de un ácido débil y una base fuerte. Por lo tanto, el sodio no reacciona con agua, pero sí lo hace el anión correspondiente. A negativo más agua, HA más iones hidroxilo. Por lo tanto, disolución básica. Y apartado D, razona si un ácido HB, cuya constante fuese 10 elevado a menos 10, será un ácido más fuerte o más débil que el ácido HA. La constante de acidez indica lo desplazado que está el equilibrio de disociación hacia los productos. Por lo tanto, a mayor constante, más fuerte será un ácido. Por ello, el ácido HB es más débil que el ácido HA. HB tiene una constante más pequeña y por lo tanto será un ácido más débil.
Y pasamos a hacer el ejercicio número 4. Creo que son 10 ejercicios de los que había que hacer 5. En un matraz de 1 litro de capacidad se colocan 6 gramos de pentacloruro de fósforo sólido. Se hace el vacío, se cierra el matraz y se calienta a 250 grados centígrados. Lo primero que tenemos que hacer es pasar esto a Kelvin, sumándole 273, que creo que son 523. El pentacloruro pasa a estado gas y se disocia en parte en tricloruro de fósforo y cloro. La presión de equilibrio es de 2,078 atmósferas, la presión total. Calcula A el grado de disociación del pentacloruro de fósforo. Bueno, lo primero que hago es calcular el número de moles que hemos puesto. Fijaros que nos decían los gramos, 6 gramos, dividido por la masa molar, que es 208,5, y obtengo los moles, 0,029. Esos son los que ven en un inicio, por lo tanto en el equilibrio me quedarán 0,029 menos X, X de trifluoruro y X de cloro. Recordar que los números, los coeficientes estequiométricos son los que van multiplicando la X. Aquí hay un 1, pues menos X, aquí hay un 1, X, aquí hay un 1, X. Si aquí hubiera un 3, aquí habría 3X. Si aquí hubiera un 8, pues 0,029 menos 8X. Calculamos ahora el número de moles total. ¿Para qué lo hacemos esto? Para calcular cuánto vale X. El número de moles total será 0,029 menos X más X más X. O lo que es lo mismo 0,029 más X. Y aplicando la ecuación de los gases es igual a P por V partido RT. Igual a 0,048 y ya podemos despejar X, que vale 0,019. De esta forma ya podemos saber los moles que hay de las 3 sustancias y por lo tanto también sus concentraciones. ¿Cuál será el grado de disociación? Este número X dividido este número, 0,029. Nos da un valor de 0,655. Recordar, como he dicho antes, que alfa siempre tiene que estar entre 0 y 1. ¿Que queréis dar alfa en tanto por ciento? Bueno, pues se puede dar. Multiplicáis por 100 y obtendremos 65,5%. Y ahora en el apartado B nos pide la constante de equilibrio K sub P. Yo lo que hago casi siempre, cuando me dan moles y volumen, es calcular K sub C. Producto, reactivo, conozco todas las concentraciones. Porque fijaros que el volumen es 1 litro. Por lo tanto, estos números de moles no hay que hacerle nada, no hay que dividir por nada. Y calculamos K sub C. Luego K sub P igual a K sub C, RT elevado a incremento de N, donde incremento de N es la diferencia de moles gaseosos entre los productos y reactivos. 2 menos 1, 1. Y por lo tanto, lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo 1,548. Y pasamos a hacer el ejercicio número 5. Lo que tienen son muchos apartados, pero bueno, son todos muy fáciles. Pregunta teórica totalmente. Os lo comento brevísimamente. Tenemos esta ecuación, nitrógeno, hidrógeno, amoníaco. Justifica veracidad o falsedad. El momento de equilibrio se cumple que la concentración de amoníaco es el doble que la de nitrógeno. Falso. Este 2 lo único que indica es que cada molécula de nitrógeno reacciona con 3 hidrógenos y se obtienen 2 de amoníaco. Pero no que haya el doble de moléculas de amoníaco que de nitrógeno. ¿De acuerdo? Falsa, por lo tanto. B. Al aumentar la presión, sin variar la temperatura, aumenta la concentración de amoníaco. Verdadero. Al aumentar la presión, para donde haya menos gases, por la derecha. C. Una vez alcanzado el equilibrio, la adición de nitrógeno aumentará K sub C. Falso. K sub C depende solo de la temperatura. Y D. Una vez alcanzado el equilibrio, al aumentar la temperatura, variará K sub C. Verdadero. La constante K sub C depende de la temperatura. ¿Aumentará o disminuirá? Pues dependiendo de que sea endotérmica o exotérmica, ¿de acuerdo? Como no lo sabemos, o no tenemos por qué saberlo, no hay por qué contestarlo. Hemos cumplido con la mitad del examen y pasamos a la sexta pregunta. El producto de solubilidad del hidróxido de cerio, 3, vaya compuesto raro que han buscado, es 1,5 por 10 elevado a menos 20. A. Calcula la solubilidad molar del hidróxido de cerio en agua. Bueno, cuando se disocia, aquí se obtiene una solubilidad y aquí el triple de la solubilidad. K sub S, concentración elevada a sus coeficientes estequiométricos, S3 el cubo, o lo que es lo mismo, 27S elevado a 4. Despejamos la solubilidad y la calculamos. Como veis, son apartados muy cortos. B. Calcula el pH de la disolución. Bueno, si ya sabemos la concentración de ion hidroxilo, que es igual a 3S, calculamos el pOH y calculamos el pH. 9,16, recordar, pH básico entre 7 y 14. La solubilidad muy pequeña, evidentemente. C. Razona cómo variará la solubilidad si se adiciona la disolución saturada anterior, una sal soluble de cerio.
Si hay mayor concentración de cerio, tendrá que ser menor la concentración de ion hidroxilo y por lo tanto la solubilidad. Es decir, que la solubilidad disminuye. Y D razona cómo variará la solubilidad, vaya palabreja rara, solubilidad, si se adiciona una disolución de ácido a la disolución saturada de hidróxido de cerio. Si añadimos ácido, lo que estamos eliminando ion hidroxilo. El equilibrio se desplaza para formar más iones hidroxilo y por lo tanto el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Como veis, preguntas con muchos apartados pero muy cortos. Aquí hay nada más cada apartado y será un poco más largo, supongo. Considera disoluciones acuosas de idéntica concentración de los compuestos ácido nítrico, cloruro de amonio, cloruro de sodio y fluoruro de potasio. Teoría, así que os la leo y os digo la solución. Deduce si las disoluciones serán ácidas, básicas o neutras. Ácida, esta será ácida, una disolución de una sal de ácido fuerte y base débil. El ion amonio reacciona con agua para formar amoníaco e iones hidróneo. Bueno, aquí quizá tendría que haber puesto una doble flecha, ¿de acuerdo? Aquí una doble flecha y aquí otra doble flecha. Neutra y neutra. Ordénala razonadamente en orden creciente de pH. Bueno, primero la que sea más básica. La que es más básica, evidentemente, es la de cloruro. Creciente de pH, es decir, primero la más ácida. La más ácida es el ácido nítrico. Luego será la de fluoruro de potasio, que también se hidroliza el fluoruro con agua para dar iones hidroxilo. Perdón, esta es la más básica, esta es la más básica. Estamos yendo de ácido a base. Después del ácido nítrico vendrá la de cloruro de amonio, que fijaros que da iones hidróneo. Luego vendrá la neutral, la de cloruro de sodio, que será un pH 7. Y por último, la de fluoruro de potasio, que es básica. Por lo tanto, aumenta el pH. Va aumentando el pH desde el ácido nítrico hasta el fluoruro de potasio. Bueno, he liado un poquillo, ¿no? Al explicarlo. Por ahí lo tenéis, podéis leerlo con detenimiento. Y yo paso a hacer la pregunta número 8. 4 apartados, que serán muy cortos. Si en una reacción añadimos un catalizador, razona si son ciertas o falsas las siguientes proposiciones. Aquí está mínimamente razonado. La entalpía de la reacción no varía, verdadera. Los catalizadores lo único que hacen es cambiar la velocidad, pero no cambian las magnitudes termodinámicas. Es un reactivo más, interviene por lo tanto en la reacción química global. Bueno, interviene, claro, pero no es un reactivo más. Es un reactivo intermedio. C. La energía de activación aumenta. En principio no, en principio disminuye para que la velocidad aumente. Eso sí es un catalizador positivo. Si fuera un inhibidor, sí sería cierto. Se llega más rápido al equilibrio al disminuir la energía de activación. Verdadero. Así es como actúan los catalizadores. Y ahí hemos puesto un catalizador de un coche. Penúltima. Cortísima también. Sabiendo que la reacción del dicromato de potasio con cloruro de estaño 2 en presencia de ácido clorhídrico conduce a la obtención de cloruro de estaño 4 y cloruro de cromo 3, A. Ajustar la correspondiente ecuación molecular de oxidación-reducción por el método del ion-electrón. Con la reacción de oxidación, fijaros que el estaño pasa de valencia 2 positivo a 4 positivo. Y por lo tanto aquí faltan 2 electrones. El dicromato es un oxidante y se reduce, por lo tanto. Fijaros que aquí está con número de oxidación más 6 y aquí está con número de oxidación más 3. Estos 7 oxígenos con 7 de agua, estos 14 hidrógenos, 14 protones, compensamos con 6 electrones. Y tenemos que multiplicar la primera por 3 para que haya el mismo número de electrones que se ceden que los que se captan. Esta, sumando, sería la reacción iónica y la transformamos en la molecular. ¿De acuerdo? El apartado B casi siempre, en este tipo de preguntas, es un problema de estequiometría. Facilísimo suelen ser. Calcula la molaridad de una disolución de dicromato de potasio. Eso en principio lo dejamos sabiendo que, y ahora nos fijamos, que 50 mililitros de esta ha necesitado, a ver, ¿qué ha necesitado? 45 mililitros de cloruro de estaño 0,3 molar. Nos dan molaridad y volumen. ¿Qué podemos calcular, por lo tanto? El número de moles de cloruro de estaño 2.
Número de moles de cloruro de estaño 2, molaridad por volumen, 0,0135. Y ahora hacemos una pequeña proporción estequiométrica. ¿Cuántos moles habremos necesitado de dicromato de potasio? Fijaros que tenemos aquí esto. Siempre se divide por el número de moles de la sustancia, ya por el coeficiente estequiométrico del que conocemos ya el número de moles, sería 0,0135 entre 3, y multiplicamos por el coeficiente estequiométrico de la sustancia que nos piden, por 1. Entre 3 por 1, 0,0045. Y ya una vez que tengo los moles, calculo lo que me pidan. En este caso, ¿qué me piden? La molaridad. Molaridad es moles partido volumen, moles partido volumen, los 50 mililitros los paso a litros y obtengo la molaridad de la disolución. Vuelvo a decir lo mismo. Vamos a suponer que nos equivocamos y en vez de poner esto en litros los pongo en mililitros. Aquí habría un número 1000 veces más grande y aquí habría una solución 1000 veces más pequeña. Es decir, nos saldría 0,00009 molar. Bueno, sería un resultado demasiado pequeño. Así que la molaridad entre qué suele estar, pues 0 con algo y 5, 6, 7, una cosa así. Más claro si sale un número muy, muy pequeño o si os sale 200. Es decir, esas cantidades son prácticamente imposibles. Y pasamos a hacer el último ejercicio de química orgánica y fijaros, cortísimo. Dado los siguientes compuestos, este de aquí que es el etanoato de etilo, este de aquí que es el butanal y este de aquí que es el ácido propanoico, identifique los grupos funcionales presentes en cada uno de ellos. Bueno, el grupo éster, que es el grupo acilo, el carbonilo del aldehído y el carboxilo del ácido. B, nómbralos, ya lo habíamos hecho antes, etanoato de etilo o acetato de etilo, butanal y ácido propanoico. Y C, escribe un isómero de cada uno de ellos. Por ejemplo, del éster, aquí lo que he puesto es un compuesto que es una acetona y un alcohol al mismo tiempo. Sería la 4-hidroxibutanona. Del segundo compuesto, que es un aldehído, pues lo normal es poner una acetona, la butanona. Y del tercer compuesto, que es un ácido, pues lo normal es poner un éster. Yo he puesto aquí el acetato de metilo o etanoato de metilo. Bueno, y con esto está listo el examen. No ha sido, yo creo que es bastante fácil. Preguntas muy cortas, no hay que explicar demasiado. Y bueno, solamente deciros que si sois alumnos del curso 2021 o posteriores, cuando hagáis el examen de selectividad, si queréis, me lo hacéis saber en los comentarios. Yo os paso mi correo electrónico, me mandáis el examen, lo hacemos y lo cuelgo. Pues nada, suerte en los exámenes y en la vida. Hasta luego, muy buenas.